Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Así como cada día de la semana nos levantamos con el ansia de esperar la liberación de nuestro Señor. ¿De dónde vendrá nuestro Salvador? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que hace y desde allá vendrá nuestra salvación. Así como vino el maná que descendió del cielo, así como Cristo vino del cielo y vino a liberar, así como vinieron los ángeles y anunciaron la gran salvación que vendría sobre aquella nación, anunciándolo primeramente a los pastores, así vendrá nuestro Salvador. Nos levantamos pues con un nuevo brío, con una nueva esperanza en el conocimiento de Él, saber que el Salvador vendrá, que no mudará ni cambiará el propósito para lo cual tú y yo fuimos escogidos. Iniciamos con una pregunta en este tema de la inmutabilidad de nuestro Dios. Cuando Dios sacó o cuando Dios envió a Moisés a hablar a su pueblo, ¿con qué propósito lo envió? Sabemos tú y yo que el propósito era librarle, salvarle, liberarlo de la esclavitud. ¿Y ese propósito fue consumado? Obviamente que sí, ahí quedó en la historia y ahí está ese pueblo de Israel posicionado en la tierra que Dios les entregó. El propósito va más allá de la meta. El propósito va más allá de un objetivo temporal. El propósito cumple metas y cumple objetivos. Y la meta temporal de que Moisés llegara a hablar primeramente y que supieran quién era el que los habría de liberar, se cumplió. La meta temporal de que Faraón fuera reconociendo que no había más dioses sino solamente el Señor, se fue cumpliendo. Pero más allá de los objetivos, más allá de las metas, está un propósito de Dios que habrá de cumplirse. Y ese pueblo de Israel fue liberado y salieron con gran gozo de esa tierra. Pasaron por aquellos lugares, pero de pronto se encontraron en una nueva circunstancia. De pronto el desierto los encerró, el mar estaba delante de ellos. La meta siguiente era ser librados de aquel hombre, Faraón, que los venía persiguiendo. Era una meta, era un objetivo. Pero ese objetivo y esa meta estaban enquistados dentro de un propósito general del Señor, que no era solamente el librarlos, sino era el llevarles a una tierra mejor. Cuando Dios te libra, no solamente el propósito es librarte, sino es llevarte a una tierra mejor. Y regularmente entendemos que la tierra mejor es la tierra de Canaán, pero la mejor tierra a la cual el Señor les llevó era en el desierto. Y nos preguntamos por qué. Porque la mejor tierra no es la tierra abundante solamente. La mejor tierra es donde Dios se encuentra. El pueblo de Israel llegó a la tierra abundante, mas sin embargo su corazón se apartó de Dios y aquella tierra abundante dejó de ser abundante. Entonces, ¿dónde está la abundancia? La abundancia está en donde Dios esté y donde Dios mande su bendición. Llegaron, te repito, a ese encierro del desierto, a ese mar que los tenía cercados, que no podían traspasar. Ahora, en el propósito de Dios, ¿cuál era el propósito de Dios para ellos? Era la liberación. En el propósito de Dios estaba la liberación para sus vidas. Así es que el propósito de Dios habría de seguir y se habría de consumar. ¿Qué sucedió? El mar se abrió. Aquel hombre que les perseguía fue aniquilado, dejado atrás, de tal manera que Dios sepultó no solamente el pasado, sino sepultó los recuerdos, la vida pasada, para que esa vida pasada no ya les siguiera, sino solamente fuera una remembranza de la gloria de Dios. Y así nuestra vida debe transitar y recorrer
en el propósito de Dios el mismo sendero. El sendero de la liberación, el sendero de la libertad, el sendero de la victoria en la inmutabilidad del propósito en el cual tú y yo hemos sido escogidos. A partir de allí, de esa historia preliminar en la cual ese pueblo es tomado para ser llevados en ese propósito a la meta suprema que era el encuentro con Dios, porque siempre la meta suprema será el encuentro con nuestro Dios independientemente de las tierras. Y es así como nos trasladamos ahora en nuestra mente y, si es posible, en la palabra que nos guía, al libro de Números capítulo 22, y nos vamos a encontrar a ese mismo pueblo en otra circunstancia diferente. Ya no era Faraón que les perseguía, ya no era un desierto que les encerraba, ya no era un mar que no podían traspasar. Ahora ellos iban avanzando y caminando en ese propósito. Así como nos encontramos caminando y avanzando tú y yo, que es el paralelo de aplicación para nuestra vida. Porque de nada sirve estudiarlo si no lo aplicamos a nuestra vida. Porque ese mismo Dios que se manifestó a ellos es el mismo Dios que se está manifestando para con nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dice la Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 22 del libro de Números, dice la Escritura que después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab. Y esa es la vida de todos nosotros. Acampamos en un lugar, pero después partimos a otro lugar en ese propósito de Dios. Pero en ese propósito de Dios, nosotros caminamos en la bendición de Dios. Dios nos ha bendecido y la bendición ve hacia el futuro, a cumplir lo que Dios preestableció, predestinó para cada uno de nosotros. Y así como nosotros vamos caminando, así caminaron ellos en la bendición de Dios. Podremos partir a un lugar diferente, podemos estar en un lugar diferente, pero lo que nunca debe alejarse de nuestra vida es que tú y yo caminamos en un propósito de bendición de parte de nuestro Dios. Nos ha bendecido en los lugares celestiales en el Cristo. Nos bendijo en Cristo antes de la fundación del mundo. Y ese propósito sigue caminando independientemente de los tiempos, de las épocas, independientemente de los territorios, de las áreas geográficas, de las condiciones climáticas, de las condiciones emocionales, sociales, económicas. El propósito de Dios avanza campeante hacia la victoria, para que Él sea glorificado en lo que ha dicho, en su palabra. Dice que partieron. Entonces Moab dice que tuvo mucho miedo. Había un rey allí llamado Balac, que fue atemorizado por ese pueblo que venía marchando hacia su tierra. Pero ese pueblo no venía marchando para quedarse en esa tierra. Y es lo que muchas veces no entendemos. El pueblo de Dios no camina avanzando para quedarse en esta tierra. El pueblo de Dios camina y solamente pasa como un extranjero, como un peregrino rumbo a la tierra que Dios le dio. Pero en ese transitar, en ese pasar, porque Dios ha entregado esa tierra, ese territorio, aquellos hombres como Balac deciden llamar a un profeta, Balaam, para que maldijera a ese pueblo. Versículo 12 que Dios dijo a Balaam, cuando él fue contratado: no vayas con ellos y no maldecirás a este pueblo porque es bendito. Y resulta que aquella maldición que Balaam quiere emitir contra aquel pueblo se torna solamente en una bendición. ¿Por qué en una bendición? Porque ese pueblo era bendito en su caminar, protegido por Dios en su avanzar. De tal manera que el profeta Balaam es detenido y Dios le habla. Pero la siguiente mañana, versículo 41 del 22, ahí usted lo puede leer en casa, esta hermosa historia, y hacer una aplicación para nuestra vida. Dice que sucedió que a la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a los lugares altos de Baal, y desde allí vio un extremo del pueblo, solamente un extremo. Él lo vio. ¿Y qué le dice?
Balaam dijo a Balaam: «Constrúyeme 7 altares». Pero Dios salió al encuentro de Balaam y éste le dijo: «He preparado 7 altares y he ofrecido novillo, carnero». Pero el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: «Vuelve a Balac, es decir, el rey de Moab, y así le hablarás». ¿Y cómo comenzó la profecía? Diciendo: «Desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab. Ven», y dijo: «Maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel». Pero dice en el versículo 8: «¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo voy a maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado?». Nos detenemos en esta palabra preciosa. ¿Por qué? Porque el pueblo ni siquiera sabía lo que estaba aconteciendo. No sabía lo que se estaba gestando en el futuro en contra de ellos. Pero en el futuro Dios estaba defendiéndolos a ellos en contra de aquellos enemigos que se estaban levantando en su contra. ¿Por qué? Porque estaban caminando en un propósito inmutable de Dios, lo que Dios había ordenado. Pues desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Qué significa esto? Santificado. Es un pueblo que no será contado entre las naciones. ¿Por qué? Porque mío eres tú, dice el Señor con respecto a Israel. Mío eres tú, eres mi siervo, yo te he escogido, yo te sostengo. Si pasas por las aguas, no te anegarán, si por el fuego no te quemarás. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te sustentará. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el pueblo de Dios y esos somos nosotros. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te tomé para maldecir a mis enemigos, pero mira, aquí los has llenado de bendiciones. Y nuevamente viene la profecía, y aquí es la palabra en la cual nosotros nos detenemos en el 23, 19 del libro de Números. «Levántate, Balac, y escucha. Dame oídos, hijo de Zippor». Viene la voz de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho y no lo hará? ¿Lo ha dicho y no lo hará? Iniciamos hoy con una pregunta. Fue enviado Moisés en el propósito de salvación. Ve a mi pueblo a salvarlo, a rescatarlo de la esclavitud. ¿Lo ha dicho? ¿No lo hará? Lo hizo. Moisés era el que no quería ir. Gedeón es el que no quería enfrentar los madianitas. Pero lo que Dios había dicho, eso se hizo. Lo que Dios ha dicho, Él no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Y si Él nos ha escogido en un propósito de bendición, hermano, vamos avanzando en cada objetivo, en cada meta, en ese propósito de bendición inmutable de parte de Él. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que llegaremos hacia donde Él dijo que llegaremos. Que estaremos con Él, no porque yo lo digo, porque Él lo dijo, porque cada día que pasamos, así como hoy, este viernes, vamos caminando en ese propósito, así como avanzó ese pueblo. Y ese pueblo es un testimonio. ¿Por qué vemos estas historias? Porque es lo que está escrito. Si Dios sanó a tu hijo, eso es un testimonio, ahí está. Es el testimonio de que Dios ha actuado. ¿Cuál es el testimonio de que Dios ha respondido a su propósito? Ese pueblo de Israel establecido. ¿Cuál es el testimonio de que Dios nos salvará? Esa tumba vacía a la cual siguen yendo tantos hombres a visitar para dar testimonio de que esa tumba sigue vacía. Ese es el testimonio de Dios. Pero ¿cuál es el mayor testimonio? Que a más de 2000 años aquí estemos tú y yo hablando del mismo libertador, de Cristo Jesús nuestro Señor, que vendrá y nos salvará. ¿Por qué? Porque no mudará su propósito. Cuando viene la tercera profecía de Balaam en el
capítulo 24 expresa de esa manera: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, como valles se extienden. Y es lo que sucedió. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Su reino será exaltado. Dios lo saca de Egipto. Dios lo sacó. Dios lo sacó. Dios te sacó. Dios te librará. Te libró. Él te seguirá librando y te seguirá llevando en ese propósito. Dios lo saca de Egipto. No dice Moisés, no dice el hombre, no dice Josué. Dios lo saca de Egipto. Dios entrega la tierra prometida. Dios obra en nosotros. Qué maravilloso. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Poderoso. Es para él como los cuernos del búfalo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice: oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo. Balaam, hijo de Beor, del que ve la visión del Todopoderoso. Caído, pero con los ojos descubiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Y así viene la profecía. ¿Qué es lo que veo? Lo veo, pero no ahora. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Lo vemos, pero no ahora. Llegará un tiempo, así como esperaban los antiguos, que se levantara el Salvador, el Redentor. Él se levantó y exhibió cautiva una hueste de cautivos, arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Y así como ese testimonio sucedió, se levantará. Ellos no lo veían en un tiempo, pero después los ojos de Simeón y de Ana lo vieron. Hoy nosotros no vemos todavía nuestra liberación cuando Él venga, pero nuestros ojos lo verán. ¿Por qué? Porque está escrito y Dios no mudará su propósito para con nosotros. No teman, rebaño pequeño, dice el Señor, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Darles el reino. Finalizamos con una cita que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, y vamos a aislar un poquito el contexto de la historia de Saúl para centrarnos en la palabra que dio Dios, en este caso a Saúl, cuando buscaba reinsertarse en el reino. 15:29. Si un versículo nos podemos llevar el día de hoy es este. También la gloria, leo de la versión hebraica, versión Biblia de las Américas, texto hebreo, versión Biblia de las Américas. El texto Peshita dice un poco diferente. 15:29. También la gloria de Israel no mentirá. Lo que Dios ha hablado, esa palabra se sostendrá, porque Dios lo ha dicho y no puede jurar por uno mayor o hablar por uno mayor que sí mismo. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. ¡Qué belleza! No cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hombre para que cambie de propósito. Él ha hablado, lo que ha dicho lo hará. Él nos salvará, Él nos rescatará y Él nos libertará. También la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie su o de propósito. ¿Y qué dice la epístola a los Efesios? Él nos ha bendecido en Cristo desde antes de que el mundo fuera establecido. Él nos ha bendecido en Cristo, según nos escogió en Él antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo,
para alabanza de la gloria de su gracia, la cual ha impartido gratuitamente en el amado. ¡Qué maravilloso! Hermanos amados, así es que firmes, claros. ¿A dónde vas a avanzar? El pueblo de Israel avanzó de Egipto hacia aquel mar y sigue avanzando. Y nosotros seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque caminamos en ese propósito eterno de nuestro Dios. Damos gracias a Dios entonces, le bendecimos y en esa confianza y en esa seguridad que ofrece el saber que caminamos en la claridad y en la firmeza y en la inmutabilidad de su palabra, es como podemos seguir adelante. Siéntete seguro no de lo que eres o de lo que tienes o de lo que lograrás, sino de lo que Dios ya ha logrado por ti, de lo que Dios hará por ti y de lo que Dios ha dicho con respecto a nosotros. Damos gracias a nuestro Dios y terminamos como siempre encomendando nuestra vida al fiel Creador y al guardián de nuestras almas. Padre, te damos gracias. Es bella, hermosa tu palabra, Señor, que nos hace caminar y descansar en ese propósito. Tú no eres hombre para que mientas, ni para que mudes, Señor, o cambies tu propósito. Y te damos gracias, Señor, por la bendición de ser bendecidos en ti antes de la fundación del mundo. Antes de que ese pueblo avanzara, caminaban bendecidos y así caminamos hoy nosotros igual. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, les dejo que la gracia de nuestro Dios los siga prodigando en bendición y en la seguridad que solamente está en Él. Si Dios quiere, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Gracias a Dios, las cosas normalizándose. Hablaba con un hermano pastor de allá de la región del sur y me dice que gracias a Dios, ellos normalizándose ya. Gracias a Dios, los dos pastores por allá, igual en bendición. Gracias a nuestro Dios. Dios les bendiga, buenos días. La gracia del Señor les cubra. Su gracia, como decía nuestro amado hermano Pablo, su gracia, la gracia sea con ustedes. Más que la bendición, la gracia, que igualmente es hermosa, pero la gracia sea con ustedes. Dios les bendiga, buenos días.